Entonces, como parte de la agenda, nosotros tenemos la parte de introducción a EFS, que es EFS, algunos conceptos claves sobre EFS y cómo se puede utilizar en la nube de AWS, eh, algunos casos de uso, algunas diferencias entre EFS contra el Elastic Blob Storage de AWS y el S3, algunas ventajas, beneficios de EFS, la forma de asegurarnos y ganar control de acceso hacia la consola de EFS, temas de monitoreo y eventos de EFS, costos de transferencia, de acuerdo a que es un servicio serverless completamente administrado por parte de AWS, pues tenemos que tener en cuenta los servicios y los costos a los que está sujeto este. ¿Qué opciones nos dan para el tema de backup? Un pequeño laboratorio y algunas preguntas de práctica que les pueden servir a ustedes para la parte de el servicio como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es EFS? EFS ofrece como tal un sistema de archivos elástico, sencillo, sin servidor, o sea, serverless, con posibilidad de establecer un sistema para compartir archivos sin necesidad de aprovisionar o administrar el almacenamiento. Este es posible utilizarlo con los servicios de la nube de AWS y con los recursos en las instalaciones en premisas. Está diseñado para escalar bajo demanda sin interrumpir las aplicaciones y es posible incrementar o reducir los sistemas de archivos a medida que se agregan o se quitan archivos, lo que elimina la necesidad de poder aprovisionar y administrar la capacidad para dar lugar al crecimiento, ¿verdad? Entonces, puntos claves acá, que es un servicio completamente administrado, funciona como un servicio regional, mucho ojo con esa parte, en múltiples zonas de alta disponibilidad y trabaja para el servicio de Linux como tal, ¿verdad? Es altamente disponible, escalable, es un poco más caro que EBS, se paga por uso y no requiere de una planificación de capacidad. Sin embargo, ofrece un modo de aprovisionamiento que nos permite configurar de acuerdo a la capacidad que nosotros utilizamos. Como EFS también es capaz de utilizarlo para redes en premisas, tenemos la posibilidad de conectarlo de dos formas: Direct Connect, que es la conectividad directa de AWS contratada, es un poco cara, y también el servicio de VPN Gateway para establecer una VPN entre premisas y nube para establecer esa comunicación. Pero eso ya es un poco de configuración de ambos extremos, ¿verdad? Dentro de los modos de despliegue que nos ofrece EFS, tenemos una parte de dos modos. El modo estándar, que es el modo de aprovisionamiento, nosotros es un modo que se puede acceder regularmente. Y luego tenemos un modo de acceso infrecuente. Es hasta un 85% más barato que el servicio EFS regular y nos permite utilizar eh, políticas de administración del ciclo de vida de los archivos desde 7, 14, 30, 60 o 90 días para que automáticamente los archivos que no son accedidos frecuentemente puedan ser trasladados a este servicio de Infrequent Access para ahorrar costos basados en la política de ciclo de vida de estos archivos. Entonces, podemos hacer uso de ambas soluciones para los archivos que necesitan acceder en el momento o para archivos que necesitan mantenerse o retenerse dentro del acceso no frecuente, ¿verdad? Como tal. Algunas referencias acá tenemos trate de colocar los links, ¿verdad? De referencia que pueden utilizar ustedes para los white papers de AWS como tal. Entonces, ¿qué tipos y qué modos de rendimiento nos ofrece EFS? El General Purpose es el rendimiento o funcionamiento estándar que nos ofrece la solución. Es ideal para aplicaciones y casos de uso sensibles a la latencia, donde la velocidad de acceso a los archivos es crítica.
Esta modalidad de despliegue nos ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y latencia, lo que hace adecuado para la mayoría de las aplicaciones. Luego tenemos el modo de alto de máxima entrada y salida, input-output, y este modo se utiliza regularmente cuando se necesita una escalabilidad máxima en términos de rendimiento y capacidad de operaciones por segundo. Y con esto nos referimos a las operaciones IOPS, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá podrían considerar como pregunta o caso de uso eh, la diferencia entre utilizar el General Purpose o utilizar el modo de máxima entrada y salida, ¿verdad? Donde uno ofrece mayor rendimiento que el otro. Con el modo de máximo Max IO se puede manejar un alto volumen de lecturas y escrituras de archivo, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren un rendimiento extremadamente alto. Sin embargo, en este modo puede haber un incremento ligero en la latencia. Esto quiere decir que es el tiempo que se llevan los recursos a acceder a este archivo y por tanto se debe considerar esto al momento de elegir el modo de rendimiento que se le ofrece a la solución de EFS como tal, ¿verdad? Siempre acá se dejan un poco de las referencias para lo que ustedes requieran. No sé si vamos todo bien hasta acá o si tienen alguna consulta con esta parte. Listo. Entonces, continuando, tenemos la parte del ancho de banda. El, el modo de rendimiento de ancho de banda, tenemos estos dos modos, el bursting o el de aprovisionamiento. En el modo bursting de ancho de banda, eh, el rendimiento de nuestro sistema de archivos puede incrementar o aumentarse temporalmente según sea necesario. Y la cantidad de rendimiento disponible depende del tamaño que el sistema de archivos tenga. Esto quiere decir que a medida que el sistema de archivos crece, también lo hace su capacidad de rendimiento. Esta es una buena opción si la aplicación tiene necesidades de rendimiento variables y se necesita una cantidad constante y no se necesita en este caso una cantidad constante de rendimiento de manera continua. Luego tenemos el modo de consumo de ancho de banda aprovisionado. En este entonces, nosotros como administradores de la arquitectura de AWS podemos hacer o especificar la cantidad de rendimiento que necesita nuestro sistema de archivos independientemente de cuántos datos existan o estén almacenados dentro de él. Esto nos permite tener un rendimiento constante y predecible sin importar el tamaño del sistema de archivos. Este modo es útil cuando tenemos aplicaciones que requieren un rendimiento constante y no necesitamos depender del tamaño del sistema de archivos para determinar cuánto rendimiento nosotros podemos ofrecer sobre el sistema de archivos, ¿verdad? Entonces, hagamos acá, tenemos los modos de rendimiento y tenemos los modos de throughput. Estos modos se seleccionan al momento de que nosotros estemos desplegando el servicio de EFS como tal. Y lo vamos a ver en la parte práctica dentro del desarrollo del tema, ¿verdad? Entonces, dentro tenemos los mount targets. Los mount targets son los puntos de acceso para los sistemas de archivos de EFS en la nube. Imaginemos el archivo de EFS como una carpeta compartida en línea, donde múltiples instancias S2 van a tener acceso. Entonces, los mount targets son como las puertas de entrada hacia estas carpetas desde las instancias de S2.
o también pueden ser directorios en premisas. Y cada mount target está asociado con una subred o una subnet dentro de una red virtual de Amazon VPC. Cuando se crea un mount target en una subred, se está permitiendo que las instancias de S2 que pertenezcan a esa subred accesen y compartan los archivos almacenados dentro del sistema de EFS. Entonces pensémoslo como una carpeta compartida que está creada dentro de una red privada virtual de Amazon AWS y que las subnets que pertenezcan a esa red privada virtual van a tener acceso por medio de tablas de ruteo o demás grupos de seguridad a este contenido de la carpeta EFS como tal o a este folder. Tenemos acá entonces un pequeño diagrama donde podemos ver que existe una red privada virtual, que es este marco englobado acá. La red privada virtual tenemos entonces, recordemos que es un servicio regional capaz de estar en múltiples zonas de disponibilidad. Entonces tenemos nuestra zona de disponibilidad 1, la zona de disponibilidad 2, la zona de disponibilidad 3, nuestra subnet que pertenece a una red privada virtual. Como podemos ver acá, tenemos la red privada virtual, la subnet que pertenece a esa red privada virtual y dentro de la subnet se contienen las instancias de Amazon S2 que van a ser capaces de poder acceder. Entonces los mount targets son esos puntos o esas puertas de entrada que se pueden utilizar para acceder a nuestro file system de AWS. Entonces acá tenemos un diagrama que muestra un estándar storage montado en diferentes zonas de disponibilidad dentro de la red privada virtual. No sé si estamos claros hasta acá o si tienen alguna pregunta. Sí, Eric, yo tengo una pregunta. ¿Los mount Adelante. targets existen en un entorno híbrido? Estos mount targets están específicamente diseñados para funcionar como puertas de entrada dentro de la nube o dentro del recurso de la red privada virtual. Ahora bien, si tú necesitas acceder desde en premisas, existe otro tipo de despliegue, otro tipo de arquitectura donde a través del NFS o del SMB, de los protocolos, ¿verdad? A través de una conexión VPN o Direct Connect, te puedes loguear a tu sistema de archivos. Mucho ojo con eso porque es una muy buena pregunta porque el EFS, como mencionaba al inicio de la presentación, funciona con las instancias Amazon Linux o con los sistemas operativos Linux, ¿verdad? Más adelante ya veremos algunas soluciones que te presentan para Windows como tal, ¿verdad? Pero sí, los mount target se registran únicamente para las redes privadas virtuales que existen dentro de AWS. Otra pregunta por allí, denme un segundo. Estoy buscando el chat. Justo para esa parte, William, dame un segundo y yo te presento, justo al final de la presentación están los sistemas de archivos que se soportan por parte de DFS. Actualmente te puedo decir que soportan en versiones NFS 4.1 y sin embargo, si tú requieres de alguno específico para alguna configuración, en general podrías revisar la documentación que hace referencia a esa parte, ¿verdad?
Entonces, importante como parte del proceso de certificación, tener claro, ¿verdad? Los modos de rendimiento, los modos de ancho de banda y los modos de los mount targets que residen, por ejemplo, te pueden hacer una pregunta que indique, mira, los mount targets son compatibles con las redes en premisas, sí o no, ¿verdad? Y entonces tú sabes que esos están limitados o restringidos para el tema de las redes privadas virtuales. ¿Alguna otra pregunta con esa parte antes de continuar con el siguiente diagrama o arquitectura? Listo. Entonces, dentro de este diagrama, pues presentaba un entorno o una arquitectura de múltiples zonas de alta de disponibilidad, ¿verdad? Sin embargo, el siguiente diagrama muestra cómo un sistema de archivos enfocado en una zona con un simple o con un único mount target creado dentro de esa misma zona de disponibilidad, cómo es accesible dentro de otra zona de disponibilidad. Acá muy importante, hagan referencia a que existen cargos de networking asociados cuando múltiples zonas de disponibilidad están en efecto. Cuando lleguen a la parte de networking o a las partes de VPC, se les va a dar una pequeña referencia sobre cuáles son los costos, por ejemplo, si se utilizan las IPs privadas de las instancias S2 o si se utilizan las direcciones públicas, si se utiliza un VPC peering, que es la conexión entre múltiples VPCs, cuáles son los costos de entrada y salida para navegación a Internet y cuáles son los costos de comunicación entre zonas de disponibilidad. Porque pues al final todo lo que está en AWS es un servicio que se cobra sobre demanda y eso incluye las comunicaciones. Como esta parte, pues deberían de tomar como referencia los servicios que se ofrecen gratuitos dentro de AWS, pero siempre deben de considerar todos los cargos asociados, por ejemplo, a ese despliegue. Entonces, siempre tenganlo como objeto conocer cuáles son los costos posibles asociados cuando ustedes desplieguen una posible arquitectura, ¿verdad? Si no hay más preguntas con los mount target, entonces voy a continuar acá. Pensemos entonces ahora que existe otro tipo de acceso para los EFS y estos son los access points. Los access points son objetos o puntos de acceso y que permiten a cómo las aplicaciones acceden a los datos dentro de este file system. Entonces, cada punto de acceso se enfuerza a un directorio root y los clientes que están dentro de las instancias S2 pueden acceder a ese directorio o a esos subdirectorios. Entonces pensemos en los access points, digamos, como tipos de folders. Nosotros tenemos nuestro sistema de archivos, el cual puede tener diferentes directorios e imaginemos que tenemos tres entornos, el de producción, el de desarrollo y el de prueba. El directorio de producción no debería de tener la capacidad de el grupo o el objeto de producción no debería de tener la capacidad de poder acceder a los directorios del entorno de desarrollo. Pero el entorno de desarrollo sí tiene la capacidad de poder acceder a los directorios de producción, de desarrollo y de prueba. Entonces pensemos como los access points, como las carpetas a las cuales los entornos tienen acceso dentro de ese file system como tal. Entonces, estos access points trabajan junto a las políticas de IAM y enforzan la seguridad basados en el usuario o el grupo
o el directorio para el cual cada persona o cada grupo de usuarios tiene acceso. Por ejemplo, veamos acá la lista de participantes. Mi persona, Iván, por ejemplo, podría ser el administrador del EFS y puede tener acceso a las múltiples carpetas que esté presente o a los múltiples directorios. Sin embargo, por ejemplo, Alexia, Eric, André pertenecen al grupo de desarrollo y ellos únicamente van a tener acceso al folder de desarrollo que existe dentro de ese file system como tal. Entonces, si ellos quieren entrar a otro folder, deben de hacer uso o pedir autorización a través de las políticas de IAM a su responsable para mantener el mínimo privilegio de los accesos. Entonces, a eso se refieren con los puntos de acceso y no los confundamos con los targets, ¿verdad? Los targets son las puertas de entrada que se utilizan para acceder al EFS dentro de las VPCs y los puntos de acceso son esos directorios a los que se tienen acceso cuando ya estoy dentro del EFS. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Sí, buenas noches. Yo tenía una consulta. Sería una buena práctica tener, por ejemplo, como bien mencionabas, el ejemplo de desarrollo, QA y producción, como dentro del mismo EFS con tres ambientes o tres EFS diferentes, uno por cada ambiente, o va a depender. Listo y excelente pregunta. Por ejemplo, tú acá como arquitecto de soluciones vas a tener que llegar a un punto donde tengas que cumplir tanto a nivel de compliance y security. ¿A nivel de qué? A la separación de los datos, a la optimización de rendimiento, al aislamiento y la seguridad y a la escalabilidad y redundancia. Entonces, recordemos que cada EFS se cobra de acuerdo a lo que consumes. Entonces, ya más adelante les voy a mostrar la tabla de costos que tiene asociado. Pero sí, es una muy buena práctica mantener diferentes file systems para cada entorno. Sin embargo, si lo piensas de la otra manera, imagina que tú tienes una aplicación y esta aplicación guarda datos dentro de un file system. Tú tendrías que estar haciendo copias hacia otro file system sobre lo que esa aplicación está guardando, ¿verdad? Entonces lo ideal sería poder tener múltiples directorios donde tú como usuario puedas acceder a ciertos directorios y hacer copias de esa información que está en los directorios permitidos para la aplicación y luego obtenerlos dentro de tu entorno de pruebas, ¿verdad? O de desarrollo. Porque si no, si tienes múltiples EFS, tú tendrías que sacar los datos del EFS de la aplicación, copiarlos, trasladarlos hacia el otro EFS y allí accederlos. Entonces realmente no se vuelve una solución muy disponible, ¿verdad? Entonces siempre tienes que pensar el tipo de arquitectura que quieras desarrollar en base a esos estándares, ¿verdad? Cumplimiento, separación de datos, aislamiento, escalabilidad y demás, ¿verdad? Tal y como lo harías dentro de un entorno de producción con las carpetas compartidas. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta con esto? Listo. Entonces acá un punto de referencia con la pregunta anterior. En el examen de certificación pueden llegarte a preguntar cuál es la solución más costo efectiva para garantizar a tres tipos de entorno el acceso a un EFS o cuál es la solución más segura para poder garantizar el acceso a un EFS a tres entornos. Entonces, de acuerdo al más seguro o
tú puedes definir cuál es el tipo de arquitectura que puedes utilizar, ¿verdad? Si es más costo eficiente o si es más seguro, de acuerdo a los estándares que te haga la pregunta, ¿verdad? Esos son puntos claves que ustedes tienen que considerar al momento de presentar esos exámenes porque están basados en muchas analogías. Listo. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la parte de monitoreo? Ok, continuemos entonces. Como todos los recursos dentro de AWS, eh, o como todos los servicios de infraestructura de IT, tanto nubes en premisas como nubes públicas, debe de existir una parte de monitoreo. Una parte de monitoreo sobre las auditorías de qué es lo que se hace en los sistemas, eventos o datos del sistema como tal, y alarmas o métricas sobre el rendimiento de esas soluciones. Por ejemplo, tenemos para el monitoreo de alarmas y de métricas, existe una solución que se llama Amazon CloudWatch y CloudWatch registra todas las métricas de una solución. ¿Qué son las métricas? Por ejemplo, operaciones IOPS de lectura y escritura, consumo de ancho de banda a nivel de red. Entonces, por ejemplo, tú puedes monitorear, o por ejemplo, en una máquina virtual podrían ser el CPU, la memoria, el estado del disco, como tal, ¿verdad? Entonces, esas métricas lanzan o disparan alarmas. Y las alarmas son cuando un nivel de esa métrica es alcanzado. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una máquina S2. Tu máquina S2 tiene un rendimiento del CPU del 50%, pero en fin de mes ese rendimiento sube a un 80 o un 90%. Entonces se dispara una alarma en base al rendimiento de tu CPU. Entonces, por ejemplo, tu sistema de archivos puede tener un rendimiento de lectura y escritura con 100 lecturas y escrituras por día. Y esa es una métrica, pero si tu disparador llega a 300 escrituras por día o 300 lecturas por día, tú estás viendo que algo pasó. Más personas están accediendo a tu sistema de archivos. Entonces tú necesitas recibir una alarma cuando eso pase, porque cuando eso pase, tu sistema de archivos va a crecer y eso significa que vas a llegar a pagar un poco más en tu factura. Entonces puedes crear una alarma que te notifique en base a una métrica sobre las lecturas y escrituras que está percibiendo tu sistema de archivos. Y en base a las alarmas de, por ejemplo, pueden ser escaladas, pueden ser cuando llegue al 80%, cuando llegue al 90%, cuando llegue al 95%, avísame o dispara una función lambda que ejecute algún código o que me notifique por medio de correo electrónico. Y eso es un evento. Entonces tú puedes responder a través de alarmas por medio de un evento sobre el estado de rendimiento de tu solución. Y entonces esas son las métricas de CloudWatch. Entonces están CloudWatch Metrics, CloudWatch Alarms y CloudWatch Events. Las métricas son esas operaciones que se miden. La alarma es cuando un porcentaje de esas operaciones se cumple y el evento es un disparador o un evento que se tiene de acuerdo a cuando se alcanzan ciertos niveles de alarma sobre tu EFS. Entonces, con las alarmas o con los eventos de CloudWatch, tú puedes determinar si tu EFS tiene un rendimiento óptimo o funcional, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá con la parte de los eventos de CloudWatch?
Listo. Entonces, luego tenemos los CloudWatch logs. Estos son logs de data acerca del rendimiento o el error tracking del sistema. Por ejemplo, si el EFS se tardó en cargarse, si no se pudo cargar, o cualquier log interno que tenga el EFS como tal. Y los eventos, como mencionaba, son las reglas para responder a diferentes eventos o cambios que se presentan en tu EFS. Y luego tenemos la parte de auditoría. La parte de auditoría existe una solución que se llama CloudTrail que se encarga de auditar cualquier actividad sospechosa o no autorizada sobre actividades relacionadas con tu sistema de archivos. Por ejemplo, tú tienes un usuario de administrador que es la única persona capaz de hacer cambios sobre este sistema de archivos, como por ejemplo cambiar el nivel de rendimiento, cambiarlo a modo aprovisionado, limitar los grupos de seguridad. Pero entonces viene una persona que se llama Iván, que está en el área de operaciones y que por alguna razón obtuvo archivos de administrador a ese sistema de archivo o por una política de IAM mal configurada. Entonces esa persona se mete a la consola, hace cambios y borra o elimina tu sistema de archivos. Entonces cuando tu aplicación va a buscar tu sistema de archivos, resulta que ya no existe y te da un error y te causa una caída de la disponibilidad de tus servicios. Y aquí entonces tú quieres llegar a auditar qué pasó con ese sistema de archivos. Entonces puedes utilizar los CloudTrail logs o la consola de CloudTrail para monitorear toda esa auditoría sobre tu sistema de archivos como tal. Y entonces puedes identificar que la persona Iván en este caso realizó un cambio no autorizado dentro de tu EFS. Y entonces ya tienes evidencia de eventos a nivel de auditoría para proceder, ¿verdad? Con esa parte. Y estos serían los eventos que presenta a nivel de monitoreo sobre EFS. ¿Alguna consulta hasta acá? Listo, entonces continúo. Otra parte que se debe considerar para EFS es el monitoreo de la seguridad. Por ejemplo, quienes pueden crear los sistemas de archivo, quienes pueden hacer las llamadas API al sistema de archivos, quién tiene acceso para crear o eliminar o garantizar acceso a los recursos. Eh, Cuando tú creas un sistema de archivos, existe únicamente un directorio, que es el directorio root, que se encuentra dentro de la raíz, dentro del usuario root y que tiene permisos de lectura y escritura. Entonces tú puedes definir los grupos de seguridad de los cuales las instancias tienen acceso a estos directorios para que se puedan hacer el montaje de estos sistemas de archivo asociados a tus instancias S2. Adicional, tú puedes utilizar políticas de IAM para manejar el acceso al recurso de EFS. Y entonces puedes crear identidades o roles para el acceso a clientes específicos a la solución. Entonces acá tú tienes que pensar primero la parte de quién puede crear o administrar esos EFS. Por ejemplo, tú estás del lado de IT o estás del lado de arquitectura y de sistemas administrativos y entonces, ¿quiénes son las personas que pueden hacer cambios a niveles administrativos de este EFS? Y segundo, tienes que pensar el nivel de acceso a nivel de red
cuáles son las máquinas, qué redes privadas virtuales o qué IPs van a poder tener acceso tanto en premisas como nube a estos sistemas de archivos. Y tercero, tienes que pensar que una vez con el acceso garantizado, quienes van a poder hacer modificaciones sobre la creación o permisos dentro de esos EFS, quienes van a poder escribir o guardar datos o leer datos dentro de estos sistemas de archivo. ¿Preguntas hasta acá? Listo. Entonces, luego, como parte del EFS, se ofrece, ustedes pueden crear una cuenta de Amazon y van a tener acceso al free tier por 12 meses. Y EFS tiene acceso a esta parte del free tier. Y entonces van a recibir 5 gigas como parte de este almacenamiento gratuito que pueden utilizar dentro de estos 12 meses. Y tengan en cuenta que esto no es aplicable cuando se despliega en una única zona de disponibilidad, justo como lo mostraba en una de las arquitecturas anteriores. Tenemos el despliegue multizonas y el despliegue en una única zona de disponibilidad. El free tier no aplica cuando se despliega en una zona de disponibilidad. One Zone Storage Class, ¿verdad? Acá les dejo las referencias sobre la parte de pricing y acá tenemos una tabla sobre los costos asociados utilizando el ciclo de vida o el ciclo de administración cuando solo tenemos el almacenamiento en una zona estándar y cuando hacemos la transferencia hacia una zona de acceso no frecuente, ¿verdad? Entonces pueden ver acá el precio por almacenamiento en dólares, tanto en una única zona como en una zona estándar, que es el multizona de... Y luego acá abajo podemos darnos cuenta que podemos ahorrar hasta el 80% si nosotros manejamos o administramos una política de ciclo de vida para nuestros archivos y movemos los archivos de una zona estándar a una zona de acceso no frecuente como tal, ¿verdad? Entonces, tómenlo en consideración para cuando ustedes hagan pruebas, que no se excedan primero de los 5 GB que ofrecen para el free tier y segundo, que si se exceden, estos son los costos por giga por mes asociados al EFS como tal, ¿verdad? Para el examen de certificación, regularmente no se piden que se aprendan los costos, sino que tengan el conocimiento, por ejemplo, de soluciones costo efectivas o cuáles son las soluciones más costo eficientes al momento de desplegar. Entonces, por ejemplo, podrían hacerte una consulta o una pregunta que diga, yo tengo un sistema de archivos EFS y necesito desplegar una arquitectura que frecuentemente va a tener acceso a los datos. Sin embargo, también voy a desplegar otra arquitectura que va a acceder a los datos, pero no de manera regular. Entonces quisiera saber cuál es la solución más costo efectiva para utilizar EFS. Y entonces te van a poner las opciones. Por ejemplo, opción A, utiliza las ambas en estándar. Opción B, utiliza las ambas en IA. Opción C, utiliza utiliza la de producción en estándar y utiliza la no frecuente en el acceso no frecuente. Y opción D, utiliza la opción no frecuente con el storage estándar y la de producción utilizarla con el entorno no frecuente, ¿verdad? Entonces te pueden hacer esas diversas
categorizaciones de pregunta donde tú deberías de ser capaz en base a visualizar los precios, cuál podría ser la solución que se aplique a esta arquitectura, ¿verdad? En ese caso sería utilizar la de producción en costo estándar y luego la que no va a tener acceso tan frecuentemente a los datos en una zona IA, ¿verdad? Para aprovechar ese rendimiento o ese costo eficiente acá. ¿Alguna consulta en relación a los precios de EFS como tal? Listo. Entonces, continuando con esta parte, ¿con qué servicios es compatible Amazon EFX? EFS, como vimos, es el sistema nativo de compartir archivos o de carpetas compartidas dentro de la nube de AWS. Para terceros o para otros aplicativos como Lustre, que es utilizado para aplicaciones de alto rendimiento, HPC, High Performance Compute, EFX como para Linux, para Windows, perdón, donde se utiliza el protocolo SMB para carpetas compartidas regulares o que acepta el servicio NTFS, o para NetAtom-Tap, que es el servicio de EFX que se utiliza. Entonces, por ejemplo, si tú lo quieres utilizar con máquinas Windows, podrían preguntarte cuál es el sistema de archivos compartidos que puedo utilizar para integrar entornos Windows. O yo necesito un sistema de archivos compartidos que sea útil para el alto rendimiento, para clústeres de Hadoop, por ejemplo. Entonces podríamos utilizar Lustre, que es específicamente para aplicaciones de alto rendimiento, para entornos Linux. Entonces estos son tres tipos de archivos que te pudieran hacer la pregunta de cuál es el que más se podría utilizar basado en el caso de uso que te permita la solución, ¿verdad? Por ejemplo, si te dicen cuál es un sistema de archivos que puedo utilizar para Linux, ojo, para Linux, no de alto rendimiento, sino un Linux normal. Entonces tú podrías, dentro de AWS, tú podrías utilizar el sistema de archivos EFS normal, ¿verdad? Y descartas cualquiera de estas opciones. Acá entonces tenemos un ejemplo de una arquitectura que pudiera utilizar el sistema de archivos integrándose con otros servicios de AWS, ¿verdad? Por ejemplo, tú tienes una aplicación web y esa aplicación web quiere hacer lecturas y escrituras sobre un sistema de archivos. Entonces tú tendrías que integrar todos esos servicios de una aplicación web. Por ejemplo, los usuarios que van a consumir esa aplicación web, el servicio o el repositorio donde se va a publicar tu aplicación web, las funciones de Lambda que van a ser los disparadores para la escritura o lectura de los archivos o dentro de los sistemas de archivo, las redes privadas virtuales que van a ser como parte del entorno a nivel de conectividad en la parte privada, y luego las instancias S2 o los servicios que van a hacer ese procesamiento de escritura para esta parte, ¿verdad? Actualmente pues no han visto esta parte que son Cognito, que son para el tema de administración de usuarios, CloudFront, que es para el modelo de distribución de archivos. Entonces en este diagrama CloudFront tiene acceso al S3 para acceso a ciertos tipos de archivos donde se encuentra la base de datos de usuarios. Entonces acá se refleja hacia un Cognito Pool, que va a ser lo que nos registre a través de la Identity Pool de Cognito. Vamos a obtener permisos a través de IAM y vamos entonces a lograr acceso a nuestra aplicación web publicada a través del servicio API Gateway. Una vez ganado el acceso, nuestros usuarios van a tener la capacidad de poder invocar funciones Lambda a través de manejadores o request de APIs
que hagan un llamado para el File Manager o una función de administración de archivos para que se pueda hacer la lectura o la escritura a nuestros EFS como tal. Y luego, al momento de que nosotros garanticemos estos sistemas de archivo a través de la función, se pueda responder al usuario con el contenido que mantiene nuestro sitio web, ¿verdad? Por ejemplo, la carga de un archivo, la descarga de un archivo. Entonces los usuarios van a poder acceder a través de la red distribuida de CloudFront, se autentican con el Cognito User Pool, acceden a nuestra aplicación web. A través de una función lambda se dispara la función o el manejador de carga de archivos, el File Manager Function, y esa File Manager Function, como pueden ver acá, deben de crearse específicamente y entonces ya podemos guardar los archivos y los usuarios pueden hacer o administrar a través de políticas de recursos en IAM los archivos que quieren o no administrar dentro de nuestro file system como tal. ¿Alguna consulta acá con esta arquitectura? Listo, entonces. Entonces acá tengo unas preguntas de práctica que pudieran ser de utilidad em, para la presentación, ¿verdad? Entonces denme un segundo acá mientras las cargo. De igual forma, estas preguntas de práctica van a ser entregadas a ustedes con la grabación como tal. Entonces tenemos acá las preguntas de práctica. Y entonces una de las preguntas de práctica es la siguiente. Una multinacional o una compañía multinacional está desarrollando o está construyendo una aplicación de datos analíticos con alto rendimiento y requiere un sistema de archivos que sea POSIX compatible y la data necesita ser almacenada y accesible dentro de múltiples zonas de alta disponibilidad, con conexiones concurrentes desde múltiples instancias alojadas como tal, ¿verdad? Entonces acá nos pregunta cuál de las siguientes soluciones de almacenamiento es la más capaz de cumplir con este escenario. Entonces, primero tenemos los volúmenes EBS, que nosotros sabemos que no son compatibles para ser accedidos, o al menos al nivel de arquitecto, con múltiples instancias S2, a excepción de los volúmenes IO, ¿verdad? Luego, Elasticache, que prácticamente es un servicio diferente a un sistema de archivos. Y luego tenemos S3, que es el almacenamiento de bloques de AWS. Entonces lo ideal acá sería escoger el Amazon Elastic File System, ¿verdad?
y esa sería la opción al caso de uso dentro de la pregunta de práctica. Siguiendo, diseñando arquitecturas de alto rendimiento. Un sistema de administración de contenido se encuentra dentro de un grupo autoescalable, dentro de instancias S2 que utilizan Amazon Aurora como su base de datos. Actualmente, el sistema de archivos guarda los documentos que los usuarios suben dentro de los discos o los volúmenes EBS. Entonces, el manager ha notado que el rendimiento del sistema es un poco lento y le ha dado la instrucción de que mejore la arquitectura del sistema. En este escenario, ¿cómo implementaríamos una solución altamente escalable, POSIX compliance, para un sistema de archivos compartido? Entonces, queremos cambiar de EBS a un sistema de archivos compartidos. Entonces, sabemos que S3 no es un sistema de archivos compartidos como tal. Luego existe EBS, que son volúmenes aprovisionados de alto rendimiento para SSD, pero no son un archivo de sistema compartido. Y luego tenemos Elasticache, que es prácticamente para cachear contenido, pero no es una solución de un sistema de archivos compartido. Entonces acá tenemos la parte de que nuevamente podemos utilizar EFS como una respuesta correcta para este servicio, ¿verdad? Siguiendo con esto, un arquitecto de soluciones busca implementar una arquitectura de alto rendimiento, un sistema que involucre la orquestación de diversos contenedores y que múltiples instancias S2 formen parte de ese contenedor. El sistema estará frecuentemente siendo accedido por usuarios alrededor del mundo y se espera que estos múltiples usuarios corran diferentes tareas en los contenedores o en los pods al mismo tiempo. Entonces, el arquitecto se debe asegurar de escoger un sistema de almacenamiento optimizado con una alta frecuencia de lectura y escritura, donde la salida para cada tarea de cada contenedor es alrededor de 10 megas, pero la data obsoleta eventualmente debería de ser archivada y eliminada para que el total del almacenamiento no se exceda de los 10 terabytes. Entonces, de acuerdo al siguiente caso, ¿cuál es la solución más efectiva que el arquitecto recomienda? Entonces tenemos desplegar un sistema de archivos con alta lectura y alto ancho de banda, desplegar una base de datos en DynamoDB que utilice un Dynamo Accelerator para la carga de archivos, utilizar un servicio de archivos SMB, que ya sabemos que es para Windows, que se utilice un Storage Gateway y que utilicemos un montaje para las tareas del cluster. Y luego tenemos un sistema de archivos con un rendimiento aprovisionado que tenga un performance max IO y se configure desde el contenedor como punto de entrada para la definición de las tareas. Entonces, el caso de uso de éxito, la respuesta correcta sería esta, puesto que acá el EFX para SMB es específicamente para Windows y estamos hablando que son contenedores. Entonces los contenedores corren sobre servicios de Linux, ¿verdad? Luego, DynamoDB. DynamoDB es una base de datos de AWS que no es una solución costo eficiente para un servicio de archivos compartidos. Esto es una base de datos como tal, ¿verdad? Es una base de datos no relacional que no debería de estar dentro de los sistemas de archivos compartidos. Y luego tenemos esta parte de alto rendimiento, pero lo estamos seteando como un general purpose. Y lo que nos están indicando es que necesitamos el máximo de entradas y salidas. Entonces,
Veamos las palabras clave para responder este tipo de soluciones, ¿verdad? ¿Alguna consulta hasta acá? Entonces, listo. Luego, diseñando arquitecturas de alto rendimiento, una compañía líder de e-commerce necesita una solución que sea capaz de ser accedida simultáneamente por más de 1000 máquinas Linux en múltiples zonas de disponibilidad. Los servidores se encuentran en instancias S2 y utilizan una jerarquía de directorios estructurada a través de NFS versión 4. El servicio debe ser capaz de administrar y gestionar los cambios en la data manteniendo el alto rendimiento. Entonces, debe de ser altamente duradero, altamente disponible cuando se necesite registrar o guardar la data acá. Como un arquitecto de soluciones, ¿cuál de los siguientes servicios es la solución más costo efectiva que le permite a usted completar el siguiente o el requerimiento anterior? Entonces, por descartes, sabemos que Amazon S3 no es una carpeta compartida y no es compatible con el protocolo NFS 4 porque utiliza un HTTPS para la carga de archivos. Luego, Amazon EBS. EBS son los volúmenes que son network drives que se adjuntan a las máquinas S2. Entonces, tampoco es un rendimiento de carpeta compartida porque necesita ser accedido por más de 1000 máquinas Linux en múltiples zonas de disponibilidad y los CBS están atachados a una AZ en una región. Entonces, tampoco es una solución viable. Luego dice Amazon FX para Windows Server. Nos están pidiendo que sea una máquina Linux. Entonces, al ser Linux, nosotros damos por descarte esta operación y la opción correcta sería Amazon EFS como tal. Entonces, de acuerdo a los puntos, ¿verdad? Ustedes deben de ser capaces de identificar las diferencias que se presentan entre los volúmenes EBS, que son los volúmenes atachados o adjuntos a las máquinas S2, donde las máquinas S2 guardan sus archivos o hacen el root de su sistema operativo. Luego tenemos Amazon S3, que es el almacenamiento de bloques de AWS, donde se pueden guardar imágenes, documentos, Excel, etcétera, etcétera, pero no es una carpeta compartida que pueda ser accedida a través de la red. Utiliza HTTPS para la carga de archivos o HTTP en caso que no sea una conexión segura. Y luego recordemos que tenemos EFS, que sí es una carpeta compartida que vive dentro de una VPC, que es posible ser accedida por múltiples instancias S2 y que tiene características para administrar archivos de high performance como FX Lustre, FSX para Windows, que utiliza el protocolo SMB para autenticar carpetas compartidas internas en premisas basadas en Windows. Y tenemos el NetAtontap para lo que sea compatible con NetAtontap y EFS, que es el servicio de carpetas compartidas como tal, ¿verdad? Entonces recordemos que tenemos el modo de estándar, el modo de data no accesada tan frecuentemente y que tenemos los modos de rendimiento asociados a cada una de estas, ¿verdad? Y de acuerdo a esos estándares, nosotros podemos identificar o hacer descarte de acuerdo a las preguntas que se nos presenten en el examen de certificación. Prácticamente el examen de certificación de arquitecto busca que ustedes reconozcan las diferencias entre los diferentes tipos de archivo y almacenamientos que presenta AWS y cuáles son los casos de uso basados en alto rendimiento, costo efectivos o alta disponibilidad o alta durabilidad para cada una de las soluciones como tal, ¿verdad? Entonces acá dejo esta última pregunta
para que ustedes puedan analizarla. No tiene respuesta, pero pueden hacer una investigación más avanzada en base a esto. Y la pregunta dice, pues el sistema o el team de desarrollo necesita implementar EFS para Windows y necesita guardar aplicaciones basadas en Windows. Esta es una aplicación crítica, necesita ser altamente disponible y el líder de operaciones o el equipo de operaciones tiene conocimiento acerca de la alta disponibilidad de la data guardándola en servidores EFX. Entonces, ¿cuál es una característica correcta de la alta disponibilidad de los servicios de Amazon FX? Entonces acá ustedes pueden escoger si se almacena en múltiples zonas de disponibilidad, si al momento de almacenarlo en múltiples zonas de disponibilidad tiene replicación síncrona o asincrónica, si se despliega solo en una zona de disponibilidad. Entonces recuerden, ¿verdad? Si es una zona, no es altamente disponible. Entonces tienen que ir a la segura que son zonas de múltiples zonas de disponibilidad y luego ya que ustedes saben que son múltiples zonas de alta disponibilidad, tienen que validar si la replicación es sincrónica o asincrónica, es decir, en tiempo real o espera un momento para que se replique. Y segundo, si al momento de tener el sistema de archivos compartidos en múltiples zonas de alta disponibilidad, estos se representan como un archivo activo-activo, activo-pasivo, y cómo se replica, ¿verdad? Entonces tienen las múltiples preguntas, múltiples respuestas que se pueden utilizar acá. Entonces dejo esa pregunta para que ustedes puedan analizarla. Acá tenemos otra. Una empresa digital busca una solución de almacenamiento basada en EFS para su nueva aplicación de juegos. Los archivos almacenados van a ser raramente accesibles después de una carga, pero siempre deben de estar disponibles. Ellos están buscando la solución más costo eficiente para almacenar su data. Cuando dicen disponibles inmediatamente, cuando hablemos de almacenamiento en AWS, cuando lleguen a la parte de S3 también lo van a ver. Y acá lo vimos con el almacenamiento estándar y con el almacenamiento no tan frecuente, con IA, Infrequent Access, que existe un tiempo para obtener los datos una vez están almacenados en AWS. Entonces los datos pueden ser, poniendo como ejemplo S3, los datos pueden ser accesibles inmediatamente. Los datos pueden ser accesibles de acuerdo al tipo de almacenamiento de S3. Por ejemplo, se pueden tardar 12 horas en obtener el archivo o hasta 1 hora en obtener el archivo, pero en base a eso son los costos que requiere el almacenamiento de ese archivo. O incluso puede tomar hasta 48 horas en obtener un archivo. Entonces, cuando se refieren a que debe estar siempre disponible y fácilmente accesible, se refiere al tiempo en que yo como cliente voy a tener mi archivo, ¿verdad? Entonces, piénsenlo en ese entorno. Entonces, podría ser estándar, podría ser infrequent access, puede ser una zona o puede ser una zona infrequent access, ¿verdad? Entonces, acá tienen que pensar si va a ser altamente disponible y si va a ser de lectura rápida o de lectura lenta, ¿verdad? Basado en la solución más costo efectiva que tenga EFS como tal. Entonces acá terminaría realmente la sesión de hoy. Voy a tocar la parte de laboratorio bastante rápida para la creación del EFS como tal. Y pues realmente se agradece el compromiso que ustedes tienen para lograr en conjunto la certificación. Hagan del aprendizaje un proceso continuo, estudien realmente duro porque los exámenes de certificación a nivel de asociado son duros en base a la comprensión y son cansados al nivel de cuánto tiempo ustedes están sentados dentro de la computadora tomando el examen, ¿verdad? Entonces recuerden que la mejora continua es mucho mejor que una perfección retrasada. Entonces voy a detener acá esta parte y voy a pasar a compartir
lo que es eh, el navegador, ¿verdad? Para que ustedes vean esta parte. Me confirman cuando ya puedan ver nuevamente el navegador. Ya se puede ver. Listo. Entonces, continuando con esta parte, no sé si tienen alguna pregunta en relación a la presentación antes de que yo pase al proceso de laboratorio. Listo, entonces voy a pasar al proceso de laboratorio acá. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros estábamos hablando de FS como un sistema de archivos que es capaz de ser accedido en instancias Linux, ¿verdad? Entonces, hablando de S2, pues ustedes pueden desplegar una instancia bastante rápido. Pueden tomar acá, utilizar el free tier, ¿verdad? De AWS y pueden lanzar una instancia dentro de una zona de alta disponibilidad. Acá las tenemos en la zona de 1C. Nuestras direcciones IP para que podamos acceder a nuestros archivos. Y tenemos acá entonces dos instancias. ¿Por qué? Porque se quiere comprobar que sí se tenga acceso al sistema de archivos como tal, ¿verdad? Y debemos de tener nosotros acceso a nuestras instancias a nivel público. Recuerden los grupos de seguridad de sus instancias para tener acceso a los servicios como tal y tener acceso a los sistemas de archivo, ¿verdad? Entonces, como tal, ustedes pueden ver que aquí no hay ningún folder como tal dentro de nuestra instancia. Entonces, vamos a proceder con la creación de nuestro sistema de archivo. Entonces, ustedes pueden venir acá, solo denme un segundo. Entonces podemos ir a la parte de la consola de AWS. La consola de AWS pues es esta plataforma, se actualiza conforme al tiempo y recordemos que EFS es un servicio regional. Entonces va a estar regional en múltiples zonas o en zonas únicas de alta disponibilidad, ¿verdad? Entonces acá vamos a estar utilizando la zona de norte de Virginia. Y entonces vamos a ir acá a la consola a buscar EFS como tal. Pueden usar el buscador. Usan el buscador y se utiliza el almacenamiento de archivos administrados para EFS como tal. Voy a esperar acá que cargue. Algunos de los servicios con los cuales son capaces de integrarse con EFS es con AWS Backups, AWS Data Sync para la sincronización o AWS Transfer para hacer transferencias de archivos, ¿verdad? Pero ya son temas que se van a estar tocando dentro del repaso de tal. Entonces pueden realizar copias de seguridad del sistema de archivos, pueden trasladar datos desde diferentes sistemas de archivo. Existe un servicio para Fargate que es meramente contenedores. Lambda para ejecutar código sobre este EFS, como lo veíamos en la arquitectura de que nuestra aplicación web a través de la invocación de una función lambda podía poner archivos en el contenedor. AWS Transfer para transferir a través de ese FTP o FTPS y SageMaker para desarrollo automático de temas de desarrollo, ¿verdad? Entonces acá dentro de la consola de EFS nosotros vamos a proceder a crear un sistema de archivos. Y entonces acá nos dice, cree un sistema de archivos con la configuración recomendada y adjúntelo a su instancia VPC. Pero para ver las opciones que veíamos dentro del curso, pues vamos a hacer acá la configuración específica paso a paso. Entonces, la configuración del sistema de archivos requiere un nombre. Entonces, este nombre puede ser EFS, ¿verdad? Como tal. Entonces, vamos a poner que es el EFS de Iván. Luego veíamos que existe una clase de almacenamiento.
La clase de almacenamiento, ¿a qué se refiere? A si nosotros lo guardamos en forma altamente redundante en múltiples zonas de disponibilidad o si nosotros lo guardamos en una única zona de disponibilidad. Entonces acá pueden ver la alta disponibilidad de esta parte, ¿verdad? Luego, con la única zona, recuérdense, es un servicio regional y entonces ustedes tienen que marcar la región o la zona de disponibilidad a la cual pertenece este sistema de archivos. Luego, recordemos, acá está la parte de copias de seguridad y puedes realizar copia de seguridad con Amazon AWS Backup y mucho ojo con esto, ¿verdad? Yo les mencionaba, recuérdense que si ustedes están utilizando los servicios de AWS, todas las soluciones con las que se integren tienen un costo. Quizás no por utilizarlas, pero sí por los servicios que van a utilizar. Por ejemplo, si yo utilizo las copias de seguridad, ¿dónde voy a almacenar esas copias de seguridad? Entonces, como voy a consumir espacio, también voy a consumir costos, ¿verdad? Entonces vamos a desactivar esta parte. Y como recomendación, pues ya ven que Amazon hace recomendaciones basadas en las configuraciones, pero como estamos dentro del entorno gratuito, pues consideren deshabilitar esta parte. Luego, administración del ciclo de vida. Esto es cuando queremos utilizar el servicio de Infrequent Access. Quiere decir que son datos no constantemente accedidos. Entonces dice, traslada tus archivos a las clases de almacenamiento de acceso poco frecuente. Y entonces te dice, basado en si tu archivo no se accedió el último día, muévelo. Si tu archivo no se accedió dentro de los 14 días, muévelo. Si tu archivo no se accedió dentro de los 90 días, entonces muévelo a una zona de no acceso, ¿verdad? Y aquí tú pones el disparador de cuándo quieres que ese archivo se mueva. Entonces estas son las opciones que se ofrecen para la transición al acceso poco frecuente. Recuerden que si ustedes transfieren archivos al acceso poco frecuente, pues van a ahorrar hasta el 80% de acuerdo a la tabla de costos, pero también se van a tardar un poco más en obtener sus archivos. Luego, cifrado. Recuerden que existe la encripción de datos en tránsito y la encriptación de datos en reposo. Recuerden que los archivos pues van a estar almacenados dentro de un folder compartido y entonces cuando se almacenen en este folder compartido ustedes quieren que estos archivos se cifren o no se cifren, ¿verdad? Y pueden utilizar el servicio de AWS o es el Key Management Service para poder acceder a los servicios acá. Se recomienda habilitarlo y entonces ustedes pueden hacer uso de AWS KMS para que acá. Y entonces tú puedes crear una clave para poder hacer la desencriptación o la encriptación de esos archivos de forma asimétrica o simétrica de acuerdo a la llave que quieras utilizar. Si es una llave propia generada por AWS o si es una llave que tú quieras generar propiamente. Luego, acá yo hago énfasis y quería llegar a esta parte porque cuando ustedes hagan el examen de certificación tienen la opción para tomarlo en inglés o en español. Y entonces ustedes cuando vienen al modo de desempeño se dan cuenta que ya empiezan a haber cambios en las traducciones. Transmisión por ráfagas, mejoras, uso general o entradas y salidas máximas. Entonces, este es bursting, provisioned, general purpose, max IO. Entonces acá empiezan a ustedes a notar esa diferencia. Yo como recomendación personal les diría que traten de hacerlo en inglés y si no, que tengan muy claro los conceptos traducidos, ¿verdad? Para esta parte. Entonces acá es provisioned, acá es high performance y entonces ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Cuáles son las partes que se tienen sobre estas configuraciones. Almacenamiento elástico quiere decir que se adapta al rendimiento que nosotros le agregamos o aprovisionado es que nosotros ya conocemos cuántos datos vamos a usar en relación a throughput y entradas y salidas y entonces podemos definir que yo quiero un rendimiento máximo de 50 megas, pero dense cuenta que al momento de que yo aprovisione un rendimiento específico, esto va a ir creciendo. EFS es una solución cara.
Entonces solo consideren eso cuando ustedes hagan eso, ¿verdad? Entonces este es el rendimiento aprovisionado y este es el rendimiento máximo que les puede ofrecer. Imagina que tú quieres garantizar por lo menos 200 megas de ancho de banda, este sería tu costo para la escritura y lectura de este servicio, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con esa parte. Siempre traten de ajustar las soluciones costo eficientes a sus arquitecturas. Si no pensemos si lo quiero subir a 400, ¿verdad? Mejor dejemos allí la parte. Nos vamos por el tema de aprovisionamiento elástico, que es basado en las cargas y el tamaño. Recordemos que se basa en el tamaño del disco o de la carpeta compartida para saber cuál es el rendimiento que nos va a ofrecer. Y solo se paga por lo que se usa. En el aprovisionado, pues vas a tener que pagar esa parte, ¿verdad? Vas a pagar por el rendimiento aprovisionado. Si tú dijiste que estás seguro que 50 megas por segundo los vas a tener, entonces vas a tener que pagar por esa parte. Y es por eso que te hace el ofrecimiento de los $300 de acuerdo a ese rendimiento. Entonces, y transmisión por ráfagas, pues tú te vas a dar cuenta que no necesitas configurar eso porque vas a tener una transmisión por cargas de trabajo basados en esos rendimientos. Entonces, mucho ojo con esos modos de desempeño que se puedan presentar para cuando tú estés desplegando tu arquitectura de acá, ¿verdad? Entonces, tú sabes, General Purpose, Max IO y Bursting y Provisioned, ¿verdad? Que son acá. Mucho ojo con esas partes cuando pases al tema de rendimiento. Paso siguiente, etiquetas opcional. Tú puedes crear etiquetas que identifiquen tu sistema de archivos para poder, por ejemplo, definir políticas de acceso, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, si mi sistema de archivos tiene una etiqueta que se llame producción, entonces créame un evento que cada 30 días le saque un backup. Pero ya son reglas que se pueden trabajar como tal, ¿verdad? Entonces eliminas etiquetas y vamos con las configuraciones, ¿verdad? Damos siguiente. El acceso a la red. Recordemos que tenemos el acceso de múltiples zonas de disponibilidad. Entonces, y es un servicio regional. Entonces, recordemos que tenemos una red privada virtual que es nuestra VPC. Y a nuestra VPC nosotros le podemos crear diferentes subnets, que son las que van a residir dentro de nuestra VPC. Entonces acá los destinos de montaje o los mounting targets van a ser los puntos o los grupos de seguridad y las direcciones IPs a las cuales nuestros sistemas de archivo o nuestras máquinas S2 van a ir a consultar. Entonces van a ir a consultar esta dirección IP y una vez yo consulte esa dirección IP, yo voy a tener acceso a través de mi grupo de seguridad hacia este mounting target dentro de esta VPC, ¿verdad? Y podemos ver que aquí está zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 y zona 6. Entonces se va a desplegar hasta en 6 zonas de alta disponibilidad. Entonces acá pues ya vemos que es una solución altamente disponible y recomendamos que se cree un destino de montaje por zona de disponibilidad. Recordemos que dentro de una de las arquitecturas que se presentaban en la solución se tenía un único mounting target para múltiples zonas de disponibilidad, pero lo recomendado es que cada zona tenga su acceso. ¿Por qué? Por los costos asociados entre VPCs o entre zonas de disponibilidad, cross zone. Y segundo, imaginemos que una zona de disponibilidad falle, entonces la zona donde está nuestro mounting target falle, todas las otras zonas ya no tendrían acceso, ¿verdad? Entonces se necesita un mounting target por zona de disponibilidad. No sé si tienen una consulta hasta acá. Listo, entonces. Siguiendo con la configuración, entonces aquí tenemos las políticas del sistema de archivos. Esto es opcional, pero a esto se refiere a cuando yo hablaba a los puntos de lectura. ¿Quiénes son las personas que tienen acceso a las lecturas? ¿Quiénes pueden hacer escritura y montaje del sistema de archivos? ¿Quiénes van a tener solo el sistema de lectura? ¿Quiénes
o qué personas van a poder hacer acceso de este uso de este EFS y solicitar, ¿verdad? Que todo el cifrado en tránsito para todos los clientes. Entonces, estas son políticas de JSON que establecen cuál es el recurso, cuál va a ser el efecto, quién es el server principal, cuáles son las condiciones que se van a aplicar para los accesos o las políticas a nivel de seguridad sobre lo que yo quiero garantizar para mi EFS y son opcionales, pero son recomendadas. Entonces, cuando ya tengan un poco más de experiencia dentro de la rama, ustedes pueden ir definiendo y haciendo lecturas sobre las políticas de JSON que se aplican a estos sistemas de archivo compartidos. Luego, dice acá, la política del sistema de archivos, revisar y crear, ¿verdad? ¿Cuál es el sistema que nosotros vamos a estar creando? ¿Cuál es el aprovisionamiento? Y procedemos, acá podemos proceder a crear, ¿verdad? Entonces lo creamos, esto va a tomar un tiempo y podemos ver ahí que tenemos nuestro sistema de archivos, cuál es el ID, cuáles son los cifrados, cuál es el tamaño total. Recordemos que tenemos 5 GB, es el tamaño estándar, una única zona y demás. Y si ya está disponible, cuál fue mi creación. Y entonces, por ejemplo, imaginemos que si yo lo borro, yo voy a tener eventos sobre este file system de auditoría en CloudTrail para esta parte, ¿verdad? Y cuál es el rendimiento. Y luego acá, dentro del sistema de archivos, pues podemos ver toda esta parte, ¿verdad? Como tal, no sé si tienen alguna consulta con esa parte. Cuando entramos al sistema de archivos, nosotros podemos ver acá el tema de monitoreo. El tema de monitoreo es todo ese rendimiento de entradas y salidas y las métricas que yo hablaba sobre CloudWatch. Pueden ver el rendimiento, las operaciones de entrada y salida, cuántas son las conexiones de cliente, cuáles son los bytes de almacenamiento, cuál es la cantidad, ¿verdad? Cuál es el porcentaje de esas operaciones de entrada y salida, tanto de 1 hora, 2 horas, 3 horas y demás. Cuáles son las políticas de acceso al sistema de archivos, dónde están nuestros puntos de acceso, cuál es la red o la VPC donde está creado este sistema de archivo. Pueden ver que así se está creando el sistema de almacenaje, cuál va a ser la dirección IP de cada uno de mis mounting targets y cuáles son mis políticas de replicación, ¿verdad? Si yo quiero replicarlas en una región, si quiero hacer un cross region o si quiero replicarlo hacia otra cuenta, existe en esa parte. Y aquí pues tienen el tamaño de una única zona y tienen el tamaño estándar de poco frecuente sobre lo que se está almacenando en el sistema de archivos. Y tienen acá la política del ciclo de vida que dice la política es de 30 días, no tienen ningún archivo en poco frecuente, está en modo elástico y las copias de seguridad están desactivadas y esta es información general de su sistema de archivos. Una vez tienen creado ustedes su sistema de archivos, podemos proceder aquí a asociarlo. Cuando ustedes lo asocian, dice, ustedes van a montar el sistema de archivos en una máquina Linux. Lo quieren montar a través de IP o lo quieren montar a través de DNS. Y entonces acá les van a decir, utilicen este código para montarlo con el servicio de DNS, ¿verdad? Como mejores prácticas, tanto en arquitecturas on-premisas como arquitecturas en nube, traten de utilizar nombres de dominio para cuando ustedes hagan despliegues, porque pues llevar el control de nombres de dominio es más fácil que llevar el control de IPs, y así que cuando ustedes tengan que cambiarlo de región o lo tengan que cambiar de A, B o C, puedan utilizar el DNS para hacer ese montaje, ¿verdad? Como tal. Entonces, segundo, ¿qué necesitan? Garantizar el acceso a nuestras instancias, ¿verdad? Nuestras instancias deben de ser capaces de poder acceder a ese sistema de archivos. Entonces, vamos a abrir nuestra primera instancia y nuestra primera instancia hay un paso que nosotros tenemos que utilizar para que podamos utilizar nuestro sistema de archivos y eso es ejecutar el siguiente código. Entonces acá procedemos a instalar este requerimiento de esta parte. Solo vamos a, entonces aquí estamos listos, lo vamos a hacer otra vez en la otra máquina porque tenemos dos. Y luego que tengamos esta parte, nosotros tenemos que crear un directorio mkdir
que va a ser el directorio al cual nuestro EFS va a mapearse. Entonces, nosotros vemos acá nuestro EFS que dice acciones, perdón, veamos dónde está, acá está. Vamos a asociar y entonces dice, vamos a montar nuestro sistema de archivos con TLS, este es nuestro Resource ID y este es el directorio que vamos a ir a buscar. Entonces nosotros en nuestra instancia tenemos que crear un directorio que se llame EFS dentro del root, ¿verdad? Entonces nosotros creamos acá nuestro directorio, lo marcamos, ya podemos ver que tenemos un EFS y vamos a proceder a montarlo, ¿verdad? Mucho ojo con este comando sudo porque lo estamos haciendo a nivel de administrador. Vamos a pegar acá el comando. Ya vemos que lo podemos montar, ¿verdad? Ahí se está montando, lo está buscando. Y acá tengan en consideración que ustedes deben evaluar, ¿verdad? Los grupos de seguridad que se mantienen dentro del EFS como tal. Y segundo, que el EFS como tal esté levantado y funcional en nuestras zonas, ¿verdad? Como tal, entonces tú puedes ver acá, se creó esa parte, se montó o puedes utilizar este servicio, pero ya vemos que está disponible. Puntos de acceso, vemos la red, vemos que estos están disponibles y acá vemos las IPs y vemos los grupos de seguridad por defecto, ¿verdad? Entonces, cuando vemos los grupos de seguridad, vamos a abrir aquí esto, lo vamos a replicar. Cuando vemos los security groups, nosotros vamos a ver que están acá, ¿verdad? Nuestros grupos de seguridad y vamos a ver una entrada y un permiso. Y debemos nosotros de estar seguros que nuestro EFS o los grupos de nuestro EFS como tal, que es este, tengan acceso a esa parte, ¿verdad? Debemos revisar que el grupo de seguridad que pueden ver acá, que es por defecto, vemos las reglas de entrada, vemos que está acá, protocolo, todo el tráfico, todo, allow y demás. Y vemos las reglas de salida que vemos aquí, todo el tráfico y demás. Entonces podemos editar esas reglas y aquí es donde yo les digo también, tengan mucho cuidado con el inglés y el español por el tema, ¿verdad? Podemos ver acá, dice todo el tráfico de A, B y C, ¿verdad? Entonces aquí, anywhere, ¿verdad? Any, que dice todo el tráfico, protocolo, intervalos. Entonces aquí podemos hacer una regla y demás, ¿verdad? Sobre el tema de esta parte. Y segundo, los grupos de seguridad de nuestras instancias, ¿verdad? Entonces vemos acá, tenemos nuestras instancias, tenemos nuestra instancia que tenemos acá, tenemos los grupos de seguridad y tenemos que ver que esta instancia pues tiene acá estas reglas de seguridad. Veamos acá como tal, entonces veamos el grupo de seguridad que son estos dos y vamos a evaluar las reglas que tiene para entrada y salida, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el siguiente grupo de seguridad de la instancia. Vemos, solo veamos que estén regionalmente desplegados. Y nuestro grupo de seguridad es un grupo que se creó específicamente cuando nosotros lanzamos esta parte. Y entonces veamos las reglas que tienen de entrada y salida. Y ustedes pueden ver acá que solo tienen SSH. Entonces vamos a poner todos los TCP. Vamos a guardar reglas. Este es el otro grupo de seguridad. También vamos a editar las reglas de entrada y salida. Vemos que solo hay SSH. Vamos a aceptar.
todos los puertos TCP. Y cuando nosotros actualicemos la instancia, pues vamos a ver que los puertos que nosotros tenemos acá pues ya están directamente conocidos, ¿verdad? Para nuestras reglas de seguridad. Y vamos a ver acá, ya tenemos NINI. Y entonces ya cuando tengamos esto podemos hacer un montaje de los grupos de seguridad y validar que nuestro sistema de archivos pues efectivamente se lanza sobre nuestra carpeta de archivos. Otro troubleshoot que nosotros podemos realizar con esa parte es validar que nuestro EFS como tal esté lanzado dentro de la región objetivo en donde nosotros la queremos lanzar, ¿verdad? Porque si no existe conectividad dentro de esas máquinas virtuales o dentro de esas regiones o dentro de nuestras instancias, nosotros pues prácticamente no tendríamos ese tipo de acceso como tal. Luego vamos a ver nuestro EFS. Y van a ver esta parte, vamos a crear acá, vamos a utilizarlo dentro de la VPC ordinaria, se crea nuestro EFS como lo necesitábamos, lo vamos a editar acá, vamos a asociarlo, hacemos copia de esto y copiamos, ¿verdad? Nuestro EFS2. Y dice, chequee que su System ID es correcto y asegúrese que el EFS tiene un permiso y se documente acá. Y como pueden ver, pues les da una documentación oficial para que ustedes puedan hacer esa revisión, ¿verdad? Entonces acá pueden ustedes hacer las pruebas. Acá veamos qué dice. Attempting to look the Mountain Target. Todavía no se han hecho las dependencias, por favor instale bootcore first. Y entonces recuérdense que al momento de que yo desplegué el servicio se hizo la instalación de las dependencias, ¿verdad? Sobre las cuales ustedes tienen que montar ese sistema de archivos. Entonces, si la máquina no cuenta con esos pasos anteriormente mencionados, pues consideren que pueden percibir algún error sobre lo que ustedes presenten. Adicional, puede ser que el sistema de archivos tampoco presente o que todavía estén cargando, ¿verdad? Sus reglas o sus servicios para los cuales deben de ser accesibles. Y esas son las consideraciones que ustedes deben de tomar en cuenta al momento de hacer el despliegue de un EFS dentro de instancias Linux, para el cual pueda ser accedido dentro de diferentes máquinas por diferentes puertos de seguridad. Como tal, ¿verdad? Siempre revisen los grupos de sus instancias, revisen las reglas de entrada y de salida, revisen el montaje, revisen que el servicio esté instalado y revisen que su file system esté desplegado en la zona de disponibilidad que ustedes requieren para que sea accesible dentro de las diferentes máquinas, ¿verdad? Y una vez tengan eso, ustedes van a poder ver el montaje de su sistema de archivos como tal, ¿verdad? Entonces acá está nuestra otra instancia. Hola Eric, Sí, dígame. hola, soy Edgar. Solo una observación, no sé si pudiste revisar, pero creo que lo que está pasando ahí es que está utilizando el security group default y el default siempre apunta hacia él mismo. Entonces tienes que editar la regla de entrada y quitarle que apunte hacia él mismo, porque eso es lo que normalmente pasa cuando se genera un security group default, que al parecer todas las reglas abiertas, pero en realidad no es así, sino que apunta hacia él mismo. Si puedes revisar eso, posiblemente eso sea por lo que no se Sí, esté listo. montando. Entonces, justamente así como menciona Edgar, ¿verdad? Esos son los puntos que ustedes deben de considerar
como los grupos de seguridad que se le aplican a las instancias o a esta parte, cuando utilizan los grupos de seguridad que se lanzan por defecto, ¿verdad? Para cada una de sus instancias. Ahora veo esa parte, solo denme un segundo acá. Vamos acá, las instancias. Va a pertenecer a la misma VPC y vamos a dejar que las reglas de entrada sean todos los VPCs para cualquier dirección IP y las reglas de salida es igual, ¿verdad? Todo el tráfico y listo. Acá, nuestro security group. Y dice que ya se montó. Hazle un DF-H para ver si ya está montado. Sí, ahí está. Sí, ahí está de último, justamente.
Perdón, les estaba hablando. ¿Cuándo me dejaron de escuchar? Entonces, perdonen ahí por el mute. Tenía acá entonces, les estaba hablando que ya se creó, ¿verdad? El sistema de archivos, se revisaron los grupos de seguridad y ustedes pueden ver que ya acá se hizo una edición del archivo de texto, que el archivo de texto fue editado en la máquina 1 o en la máquina 2 y esa máquina ya presenta los cambios, ¿verdad? Ya pueden ver ustedes realmente la edición del archivo. Em, con el comando de F-H ustedes pueden ver que el sistema de archivos pues se encuentra montado dentro de las máquinas. Gracias ahí por la colaboración, ¿verdad, Edgar? ¿Qué parte de troubleshoot se hizo acá? Revisar los grupos de seguridad que están asociados a las máquinas, tanto a las instancias S2 como a los puntos de montaje en las diferentes zonas de disponibilidad que presentaba el sistema de archivos. Y entonces acá dentro de los temas de rendimiento, yo les comentaba que teníamos, pueden ver, ¿verdad? Los eventos sobre las conexiones cliente, las escrituras y las lecturas, todos los servicios, ¿verdad? Bytes de almacenamiento, cuáles son las conexiones, los límites de porcentaje de entradas y salida. Y acá tenemos una opción importante que es la recomendación de alarma. La recomendación de alarma nos puede disparar un evento de acuerdo a una métrica que se guarda en CloudWatch. Estas métricas son las métricas de CloudWatch que ven las operaciones directamente del rendimiento de este EFS. Entonces, por ejemplo, si el rendimiento o la utilización de este EFS llega a un 75%, por favor, levanta una función lambda o levanta un tópico SNS, que es una notificación, y que me avise por correo electrónico que este sistema de archivos está teniendo ese porcentaje de utilización. O un evento automatizado, ¿verdad? Para que escale o no escale en el caso de sea provisionado automáticamente o provisionamiento específico. Y ya con esos eventos, pues yo pueda tener algunas integraciones dentro de AWS como tal, ¿verdad? Como les decía, el troubleshoot que se había realizado o se realizó fue la revisión de los grupos de seguridad de acá, como pueden ver, los security groups aplicados al EFS, al sistema de archivos, y los security groups aplicados a cada una de las instancias acá por recomendación del compañero, ¿verdad? Entonces pueden ver acá cuál fue la hora de lanzamiento, cuál es el security group, los sistemas de montaje que se tienen y de igual forma voy a como pueden ver acá, puedo borrar yo el sistema de archivos. Vamos a ver acá. Ya borré el sistema de archivos en una de las máquinas y cuando vuelvo a hacer el mapeo, pues el archivo ya no se encuentra acá, ¿verdad? Entonces, a nivel operativo, no sé si tienen ustedes alguna consulta de la configuración o alguno de los pasos que se siguió acá para esto, ¿verdad? Toda la sesión va a estar grabada, va a estar subida. Acá tenemos la parte de evento, ¿verdad? Está la grabadora en curso. Y si tienen alguna consulta acá, ¿verdad? Para esta parte, pueden hacerla, ¿verdad? No hay problema, les cedo la palabra. Y allí, gracias Edgar por la colaboración. Mm, listo, entonces allí, si no hay más, ¿verdad? Entonces voy a proceder acá con el cierre de la sesión y cualquier consulta o cualquier elemento, por favor, dejarnos saber. La presentación se estará compartiendo y al momento de tener la grabación, pues yo les comparto el URL para que puedan acceder. Sin más, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Prepárense bastante para este examen de certificación. Creo que FS es uno de los temas más sencillos que viene dentro de este examen. Y si con consultas o preguntas, pues pueden hacerlas allí dentro del grupo de estudio, ¿verdad? Que todos tengan una excelente noche. Gracias.